Primera historia. Había una vez un camionero llamado Jorge, conocido por su destreza y valentía en la carretera. Jorge había estado manejando camiones durante más de 20 años y había visto de todo en sus viajes: tormentas intensas, carreteras traicioneras y extrañas luces en el cielo nocturno. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar en una remota región del norte del país. Una noche, mientras conducía por una desolada autopista que atravesaba un vasto desierto, su camión comenzó a mostrar signos de avería. Las luces parpadearon y el motor empezó a hacer ruidos extraños. Decidió detenerse en una pequeña parada de descanso que había visto en su mapa. La parada, llamada La Sombra del Desierto, parecía estar abandonada, con solo un viejo edificio de madera y algunos postes de luz parpadeando débilmente. Jorge aparcó su camión y salió a estirar las piernas, esperando que el motor se enfriara y pudiera solucionar el problema. Mientras inspeccionaba el motor, una sensación inquietante comenzó a envolverlo. El silencio era opresivo, roto solo por el leve susurro del viento que arrastraba la arena. Decidió entrar en el edificio en busca de ayuda o, al menos, un teléfono para llamar a la asistencia en carretera. El interior del edificio era oscuro y polvoriento. Las mesas y sillas estaban cubiertas de una fina capa de arena, y las estanterías detrás del mostrador estaban vacías. De repente, escuchó un leve murmullo proveniente de la parte trasera. Jorge, con el corazón latiendo rápidamente, se dirigió hacia el sonido. Encontró una puerta entreabierta y, al empujarla, descubrió una pequeña sala con una radio vieja que emitía estática intermitente. Justo cuando estaba a punto de apagar la radio, una voz surgió de entre la estática. «No debiste detenerte aquí», dijo la voz, ronca y apagada. Jorge retrocedió, asustado, pero la voz continuó: «La sombra del desierto no perdona a los viajeros que se detienen. Corre mientras puedas». Confundido y asustado, Jorge salió apresuradamente del edificio y se dirigió a su camión. Al intentar arrancar el motor, este se negó a funcionar. Desesperado, revisó su entorno en busca de señales de vida, pero el lugar estaba completamente desierto. Decidió esperar hasta el amanecer, pensando que la luz del día podría traerle una solución. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cabina de su camión, Jorge escuchó pasos en la arena alrededor de su vehículo. Se asomó por la ventana, pero no vio a nadie. Cerró los ojos, intentando ignorar el miedo que crecía en su pecho, pero los pasos se hicieron más fuertes y cercanos. Al abrir los ojos nuevamente, vio una figura oscura de pie frente a su camión, observándolo fijamente. La figura era alta y delgada, con una silueta que parecía desdibujarse con el viento. Jorge intentó encender las luces del camión para ver mejor, pero las luces no respondieron. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, sus pasos silenciosos pero firmes. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la figura llegó a la puerta del camión y comenzó a golpearla suavemente. Desesperado, Jorge agarró una llave inglesa y salió del camión para enfrentar a la figura. Pero cuando se acercó, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo un rastro de arena flotando en el viento. Volvió al camión, con el corazón latiendo violentamente, y decidió que debía encontrar una manera de salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Al amanecer, Jorge salió del camión y comenzó a caminar por la carretera, esperando encontrar ayuda. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, sin ver ningún vehículo ni señal de vida. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio un pequeño puesto de gasolina a lo lejos. Con nuevas esperanzas, se dirigió hacia allí. El puesto de gasolina parecía tan abandonado como la parada de descanso, pero había un teléfono público en el exterior. Jorge levantó el auricular y marcó el número de asistencia en carretera, pero en lugar de una voz humana, solo escuchó la misma estática que había oído en la radio. De repente, la voz volvió: «Te dije que corrieras. Ahora es demasiado tarde». En ese momento, Jorge sintió una mano fría en su hombro.
se giró lentamente y vio a la misma figura oscura que había visto la noche anterior. La figura sonrió, mostrando dientes afilados, y susurró: «La sombra del desierto siempre cobra su precio». Antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor se oscureció. Jorge sintió como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, su cuerpo inmovilizado y su mente envuelta en un torbellino de miedo. Cuando la oscuridad se disipó, se encontró de vuelta en su camión, pero algo había cambiado. El camión estaba en movimiento, pero Jorge no estaba al volante. Miró a su alrededor y vio que la figura oscura estaba sentada en el asiento del conductor, conduciendo por la carretera desierta. Intentó gritar, pero su voz no salió. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Estaba atrapado, un prisionero en su propio camión, mientras la figura lo llevaba cada vez más lejos, hacia las profundidades del desierto. La sombra del desierto había cobrado su precio, y Jorge, el valiente camionero, se convirtió en parte de la leyenda. Aquellos que pasan por esa remota región del norte a veces afirman ver un viejo camión de los años 80 conduciendo sin rumbo, con una figura oscura al volante y un pasajero atrapado en el asiento del copiloto, sus ojos llenos de un terror eterno. Con el paso de los días, la figura continuó conduciendo por las carreteras desiertas del desierto, nunca deteniéndose, siempre moviéndose. Jorge, atrapado en su propio cuerpo, era un testigo impotente del interminable viaje. A veces, en la distancia, veía luces de otros vehículos, pero cuando intentaba llamar la atención, su voz no emitía sonido alguno. Una noche, mientras el camión avanzaba por una estrecha carretera montañosa, Jorge vio un destello de luz en el horizonte. Era una tormenta eléctrica, y los relámpagos iluminaban el desierto como si fuera de día. La figura oscura parecía acelerar el camión, como si estuviera huyendo de algo. Los truenos resonaban con fuerza, y el viento soplaba con una intensidad que hacía temblar el vehículo. De repente, un rayo cayó cerca del camión, iluminando la cabina por un breve instante. Jorge vio el rostro de la figura con más claridad, una cara pálida y cadavérica, con ojos vacíos y una sonrisa maléfica. La figura giró la cabeza lentamente hacia él y susurró: «El tiempo se acaba». El camión comenzó a tambalearse, y Jorge sintió que el control del vehículo se estaba perdiendo. La carretera serpenteaba peligrosamente, y las rocas caían de los acantilados a su alrededor. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, otro rayo golpeó el camión directamente, llenando el aire con una explosión de luz y sonido. Jorge despertó de golpe, encontrándose en la cabina de su camión nuevamente, estacionado en el mismo puesto de gasolina abandonado. El sol estaba saliendo, y todo parecía estar en calma. Se giró hacia el asiento del conductor, pero la figura oscura había desaparecido. Confundido y temblando, salió del camión y miró a su alrededor. No había rastro de la tormenta ni de la figura. Decidido a abandonar el lugar, Jorge arrancó el motor del camión, que esta vez respondió sin problemas. Condujo a toda velocidad, alejándose del puesto de gasolina y de la parada de descanso maldita. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor y vio la figura oscura de pie junto al teléfono público, observándolo con esos ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Jorge nunca volvió a esa región del desierto. Dejó su trabajo como camionero y se mudó a una pequeña ciudad, intentando reconstruir su vida. Pero cada vez que conducía de noche, sentía una presencia detrás de él, y en los espejos retrovisores, veía fugazmente la figura oscura, como una sombra persistente de su encuentro con el terror en La sombra del desierto. La leyenda de Jorge y la figura oscura se convirtió en una advertencia entre los camioneros de la región. Nadie quería pasar por esa remota carretera, y aquellos que lo hacían, rara vez regresaban sin una historia de terror. El destino de Jorge quedó grabado en las mentes de todos, recordándoles que hay lugares en los que es mejor no aventurarse, porque algunos espíritus nunca encuentran la paz, y siempre están buscando compañía en su eterna condena. Un día, años después, un joven camionero llamado Luis escuchó la historia en una estación de servicio.
intrigado por la leyenda, decidió investigar por su cuenta. Se dirigió hacia la sombra del desierto, ignorando las advertencias de los veteranos. Llegó al puesto de gasolina abandonado al anochecer, y para su sorpresa, encontró el viejo camión de Jorge, cubierto de arena y polvo, pero intacto. Luis entró en el camión y encontró un cuaderno en el asiento del copiloto. Lo abrió y comenzó a leer las últimas palabras de Jorge, escritas con una letra temblorosa: no debiste venir aquí. La sombra del desierto siempre cobra su precio. Corre mientras puedas. Antes de que Luis pudiera reaccionar, el motor del camión se encendió por sí solo y las puertas se cerraron de golpe. Sintió una mano fría en su hombro y escuchó un susurro: bienvenido de nuevo. La figura oscura apareció en el asiento del conductor, y el camión comenzó a moverse una vez más, llevándose a Luis hacia las profundidades del desierto, para convertirse en la próxima víctima de la sombra del desierto. Así, la leyenda continuó, con cada nuevo camionero que se atrevía a desafiar la advertencia enfrentando el mismo destino. La figura oscura siempre encontraba a su próxima víctima, perpetuando un ciclo eterno de terror en las solitarias carreteras del desierto. Vamos a la segunda historia. Había una vez un solitario camionero llamado Daniel, conocido por recorrer las largas y solitarias carreteras de su país. Con una barba espesa y una mirada cansada, Daniel era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a la compañía de la radio y el rugido del motor de su camión. Su rutina era siempre la misma: cargar mercancías en la ciudad y entregarlas en los rincones más remotos del país. La carretera era su hogar, un lugar donde encontraba una extraña paz en la soledad de la noche y el incesante movimiento de las ruedas. Una noche, mientras conducía por un camino desierto en medio de un espeso bosque, comenzó a sentir una extraña sensación de inquietud. La niebla se había espesado de manera inusual, y apenas podía ver unos metros por delante. El aire se había vuelto más frío y pesado, y los faros de su camión apenas lograban perforar la oscuridad. De repente, divisó a una figura solitaria junto a la carretera, haciendo señas desesperadas para que se detuviera. Daniel, aunque normalmente reacio a recoger autoestopistas, sintió una extraña obligación de ayudar. Al acercarse, vio que era una mujer joven, empapada por la lluvia y visiblemente alterada. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un terror palpable. Le preguntó si necesitaba ayuda, y ella, con voz temblorosa, le suplicó que la llevara a la ciudad más cercana. Gracias, dijo la mujer mientras subía al camión. Mi nombre es Elena. Tuve un accidente y hay algo ahí fuera. Daniel no preguntó más, pero podía sentir el miedo en su voz. Mientras avanzaban, la niebla parecía volverse más densa, y la carretera, más sinuosa. La radio comenzó a emitir estática y las luces del camión parpadearon. Conforme se adentraban en el bosque, Elena comenzó a contar su historia. Estaba conduciendo cuando de repente algo saltó frente a mi coche. Era como una sombra, pero con ojos brillantes. Perdí el control y choqué contra un árbol. Cuando salí, sentí que me observaban. Fue entonces cuando te vi. Daniel no respondió, pero sentía un nudo en el estómago. La radio comenzó a emitir una música extraña, como un susurro lejano mezclado con risas infantiles. Elena miró por la ventana, y su rostro se tornó pálido. Está aquí, susurró. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, el camión se sacudió violentamente. Frenó bruscamente y ambos miraron alrededor, buscando la fuente de la perturbación. Una figura oscura apareció delante del camión, bloqueando el camino. Daniel trató de maniobrar, pero los neumáticos parecían estar atascados en algo invisible. Elena gritó cuando la figura se acercó, sus ojos brillando con una luz antinatural. Daniel intentó arrancar el motor, pero este se negaba a funcionar. Salta, corre, le gritó a Elena, mientras abría su puerta. Pero cuando intentaron salir, se dieron cuenta de que las puertas estaban bloqueadas.
La figura oscura se detuvo frente al parabrisas, revelando un rostro demacrado y ojos llenos de odio. Daniel sintió una mano fría en su hombro, y cuando giró la cabeza, vio que Elena había desaparecido. En su lugar, una figura esquelética lo miraba fijamente, susurrando palabras incomprensibles. Desesperado, Daniel cerró los ojos y comenzó a rezar. De repente, el camión se llenó de una luz cegadora y un grito desgarrador resonó por el aire. Cuando abrió los ojos, la figura oscura había desaparecido y el camión volvía a estar en marcha. Con el corazón latiendo descontroladamente, Daniel condujo hasta la próxima ciudad sin detenerse. Al llegar, informó a la policía sobre Elena, pero cuando fueron al lugar del accidente, no encontraron ningún rastro de ella ni de su coche. Pasaron los días y Daniel intentó olvidar la experiencia, pero cada vez que conducía por ese tramo de carretera, sentía la presencia de algo oscuro. Una noche, mientras descansaba en un área de servicio, escuchó una risa siniestra y vio una figura familiar en los espejos retrovisores. El terror lo invadió. Sin perder tiempo, abandonó su camión y corrió hacia el edificio principal. Sin embargo, al mirar atrás, vio a Elena de pie junto a su camión, sus ojos brillando con la misma luz antinatural. «No puedes escapar de mí», susurró la voz en su mente. Elena desapareció en la oscuridad, dejando a Daniel temblando de miedo. Desde esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Abandonó su trabajo y la carretera, temiendo que algún día la sombra oscura volviera para reclamarlo. La leyenda de Daniel el camionero y la mujer fantasma se convirtió en una historia recurrente entre los camioneros de la región, quienes aseguraban que, en noches de niebla, podían ver a Elena caminando por la carretera, buscando a su próxima víctima. El destino de Daniel sigue siendo un misterio, pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, aún se puede escuchar el sonido de su camión, rugiendo en la distancia, perseguido por la sombra de Elena, la mujer de la carretera. Vamos a la tercera historia. Había una vez un camionero llamado Miguel, conocido por su valentía y habilidad para enfrentar cualquier desafío en la carretera. Con una barba desaliñada y una voz ronca por años de cigarrillos y café, Miguel era un veterano del volante, acostumbrado a las rutas más peligrosas y solitarias del país. Su camión, un viejo pero robusto modelo de los años 80, era su fiel compañero en cada viaje. Una noche, mientras atravesaba una carretera desierta en las montañas, Miguel comenzó a sentirse inquieto. El cielo estaba despejado, pero una extraña sensación de opresión llenaba el aire. El radio del camión había dejado de funcionar, emitiendo solo estática, y las luces parecían parpadear sin razón. Miguel intentó ignorar sus presentimientos, concentrándose en la carretera frente a él. A medida que ascendía por la sinuosa carretera, notó un cartel que indicaba un desvío hacia un antiguo pueblo minero llamado San Pedro. Miguel había oído rumores sobre ese lugar, historias de mineros que habían desaparecido y de una mina que, decían, estaba maldita. Sin embargo, siempre había pensado que eran solo leyendas para asustar a los novatos. La curiosidad y la necesidad de un lugar para descansar lo llevaron a tomar el desvío. El camino era estrecho y lleno de baches, pero después de unos kilómetros, llegó a un pueblo abandonado. Las casas de madera se veían desmoronadas, y el silencio era absoluto. Decidió estacionar su camión frente a lo que parecía ser una antigua cantina. Miguel bajó del camión y comenzó a explorar el lugar, esperando encontrar algún rastro de vida o al menos un lugar decente para descansar. Al entrar en la cantina, fue recibido por un aire denso y polvoriento. Las mesas y sillas estaban esparcidas como si alguien hubiera salido apresuradamente. En el fondo del salón, vio una barra con una vieja caja registradora y botellas de licor cubiertas de telarañas. Mientras inspeccionaba el lugar, escuchó un ruido sordo proveniente de las escaleras que llevaban al sótano. Con el corazón latiendo rápidamente, decidió investigar. Bajó lentamente las escaleras, que crujían bajo su peso. Al llegar al sótano, vio una puerta de madera entreabierta.
Empujó la puerta con cautela y lo que encontró lo dejó sin aliento. El sótano estaba lleno de herramientas mineras oxidadas y viejas lámparas de aceite. En el centro de la habitación, había un pozo cubierto con una rejilla metálica. De repente, escuchó un susurro que lo hizo estremecer: «No debiste venir aquí». Miguel retrocedió, pero algo en el pozo captó su atención. La rejilla parecía haber sido levantada recientemente. Se acercó al pozo y miró hacia abajo. La oscuridad era impenetrable, pero pudo ver algo moviéndose en las profundidades. De repente, una mano esquelética emergió del pozo, agarrando la rejilla y tirando de ella con fuerza. Miguel cayó hacia atrás, aterrorizado, mientras la rejilla se abría completamente y una figura espectral comenzaba a salir del pozo. La figura, un antiguo minero con ojos vacíos y ropas raídas, se dirigió hacia Miguel, susurrando palabras en un idioma incomprensible. Miguel se levantó de un salto y corrió hacia las escaleras, pero antes de que pudiera alcanzarlas, la puerta del sótano se cerró de golpe. Estaba atrapado. El minero espectral se acercaba lentamente, y Miguel, desesperado, buscó una salida. Encontró una lámpara de aceite y la encendió, esperando que la luz ahuyentara al espíritu. Para su sorpresa, la figura retrocedió, pero el alivio de Miguel fue breve. El minero comenzó a reír, una risa hueca y sin vida que resonaba en las paredes del sótano. La lámpara de aceite se apagó de repente, y Miguel quedó sumido en la oscuridad. Sintió un frío helado en la espalda y escuchó los susurros nuevamente, esta vez más cerca. Desesperado, intentó encontrar la puerta, pero sus manos solo encontraban paredes frías y húmedas. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe y Miguel se encontró en medio del pueblo nuevamente. Todo parecía normal, como si nada hubiera sucedido. Confundido y temblando, corrió hacia su camión y arrancó el motor. Mientras se alejaba del pueblo, miró por el retrovisor y vio al minero espectral de pie en medio de la carretera, observándolo. Miguel condujo sin parar hasta llegar a una estación de servicio en el siguiente pueblo. Al entrar, encontró a un anciano que lo miró con curiosidad. Miguel, todavía en shock, le contó lo sucedido. El anciano asintió lentamente y dijo: «San Pedro está maldito. Los mineros que murieron allí nunca encontraron descanso. Eres afortunado de haber salido con vida». Desde ese día, Miguel evitó cualquier carretera que pudiera llevarlo de nuevo a San Pedro. Sin embargo, cada vez que conducía de noche, sentía una presencia detrás de él, y en los espejos retrovisores, veía fugazmente la figura del minero espectral, como una sombra persistente de su encuentro con el terror en el pueblo maldito. La leyenda de San Pedro y su minero espectral se convirtió en una advertencia entre los camioneros de la región. Nadie quería pasar por ese desvío, y aquellos que lo hacían, rara vez regresaban sin una historia de terror. El destino de Miguel quedó grabado en las mentes de todos, recordándoles que hay lugares en los que es mejor no aventurarse, porque algunos espíritus nunca encuentran la paz, y siempre están buscando compañía en su eterna condena. ¿Tendrás el coraje de ver otras historias? Envía esto a tus amigos e invítalos a ver juntos las otras historias de nuestro canal. Dale me gusta y suscríbete para ayudarnos.